Muy buenas, camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Muchachos, este será un video especial. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se veía el juego en sus primeras versiones? ¿Se han cuestionado cómo es que ha evolucionado desde su primera aparición? Las mecánicas que tenemos hoy en día tienen su historia. El mapa, el apartado de creación, exploración, búsqueda, combate y entre otras más han tenido un proceso de evolución completamente impactante. Lo que están por ver a continuación les va a despelucar los pelos del huevo, mejor dicho, van a quedar estupefactos. Estarán por ver los inicios de una leyenda, un juego que ha cambiado muchísimo durante estos años y que actualmente sigue siendo uno de los mejores dentro de la categoría de supervivencia para móvil con un toque y estética único. Así que agárrense de donde puedan porque estamos por comenzar. Este contenido tendrá dos partes. Si el video es bien recibido por la comunidad y les gusta, háganmelo saber con un like, un comentario y una compartida, muchachos. Si logramos llegar a los 400 likes, hacemos la segunda parte. ¿Listo? Esa es la meta. Ahora, sin mayor dilación, empecemos con este viaje en el tiempo. Por allá en abril del 2015, un pequeño equipo iniciaba un proyecto que incursionaría en la programación, edición, historia y arte, sentando las bases de un juego muy bien acogido en Rusia, el Day Are Survival. Evidentemente la primera versión se encuentra en el lenguaje ruso, por obvias razones. Nosotros, ajenos al idioma, pues quedamos un poquito perdidos, no entendemos nada, o en mi caso fue así. Pero intuitivamente logramos entender un poco gracias a los iconos del lado derecho de la pantalla. Entre esos se encuentra el porcentaje de muerte, hambre, sed, peso, radiación, enfermedad, sangrado y descanso. Más allá es un poco confuso pues acceder al inventario, interactuar con los objetos y acceder al resto de cosas. Movernos por el mapa es algo tedioso debido a la velocidad y bueno, el resto ya es historia. No pude avanzar pues tampoco mucho porque creo que por ahí me morí. En un momento se me congeló la pantalla, no sé, apareció un texto que no pude quitar y bueno, yo lo deducí como que fue el fin de la partida. No avancé mucho. Pero vean, chicos, cómo se ven las ciudades, el mapa y los demás iconos. Lo que está bien curioso es que todo se trabaja desde una interfaz con forma de cuaderno. En la actualidad difícilmente sería relacionado con el juego que tenemos hoy en día. O sea, es un cambio completamente radical. Ahora damos un pequeño salto en el tiempo y pasamos a la versión .292. En esta, el cuaderno desaparece y la interfaz es actualizada a una con botones. En esta se han añadido más detalles a color. La imagen del mapa ha cambiado ligeramente y las ciudades y carreteras no es que hayan tenido pues un gran cambio, pero se ven un poco distintas a la versión anterior. Sigue estando en ruso, así que jugarlo pues es toda una tarea. ¿No? Está complicado. También se puede apreciar una pantallita con letras verdes al estilo Fallout. En esta área se podía ver notificaciones de lo que iba ocurriendo en la partida. En esta versión se introduce la posibilidad de personalizar a nuestro personaje con prendas, armas y vehículos. Todo esto afectará las probabilidades de éxito y rendimiento de los combates. Pues aquí, en esta versión, aparecen aquellos enfrentamientos por porcentajes, completamente distinto a lo que tenemos hoy. Aquí era el festival de la suerte. Incluso podías ir con un buen equipo, pero si la posibilidad no era del 100%, había ocasiones donde la podías pasar bastante mal. En esta versión seguimos apareciendo como un círculo rojo en el mapa, el cual nos indica nuestra ubicación. Sean testigos de cómo era la interfaz y todo el juego en sus inicios, chicos, está potente. Continuamos con la versión .388, en donde por fin añaden otro idioma, el inglés. Con este ya nos podemos defender, entender y jugar un poco mejor.
El juego ha cambiado ligeramente desde la versión anterior, tanto el mapa como la interfaz han sido actualizados en su estética. Ignoren ese, ignoren ese cuadro negro enorme, que eso debe ser un bug de la versión. Se ve feo, ¿no? Pero bueno, eso es de la versión, eso no es culpa mía. En fin, seguimos apareciendo en el mapa como un punto rojo. No obstante, las ciudades también se ven un tanto diferentes. Ahora son un círculo blanco con un punto negro en el medio. Pero al acercarnos a ellas, ¡voilá! Tenemos los primeros diseños de estructuras, chicos. Miren cómo se veían los edificios hace unos años. Y lo curioso de los lugares es que tocaba picarle muchas veces al botón de buscar para poder hallar toda la lista del botín. Aquí no había porcentajes de probabilidad, aquí se podía conseguir lo que aparecía ahí mismito. Miren lo fascinante de los iconos que teníamos anteriormente y cómo han evolucionado a una versión más detallada, vectorizada, ilustrada y bien trabajada. O sea, miren esos iconos arcaicos, pero que en su momento eran la joya. Obviamente pues pegaba con el estilo del ambiente del juego y la temática un poco pues antigua, ¿no? Y no solo eso, sino que en este punto se empieza a abordar una temática de creación más independiente, como por ejemplo la posibilidad de hacerse ropa, armas, herramientas y medicina. Este solo sería el comienzo de una de las mecánicas más populares y controvertidas del juego, el sistema de creación por niveles. En su momento era una interfaz completamente distinta, no existían perks, pero sí habían habilidades generales que aumentaban las estadísticas y las posibilidades de crear objetos. Vamos a avanzar un poquito más y pasaremos a la versión .469, en donde al fin está el idioma español. Aquí se empieza a poner más interesante el asunto porque estamos en nuestro lenguaje nativo y se puede entender mucho mejor el juego. El cambio empieza ya a hacerse notar, empezando que dejamos de ser un círculo rojo en el mapa y ahora tenemos un icono de superviviente con máscara y gorro. Los ítems ya empiezan a ser un poco más modernos y podemos reconocer un par de ellos. La interfaz sigue siendo la misma de la versión anterior, pero más optimizada y con mejor detalle. El mapa también ha cambiado ligeramente y se ha añadido un sistema de creación por niveles un poco mejor que el anterior, los cuales se irán desbloqueando al hacer ciertas actividades en el juego. Los combates por porcentajes y suerte siguen siendo están activos, o sea, se sigue conservando lo mismo, y la única manera de no perder tu progreso es guardando tu partida en un lugar seguro, a no ser que fueras premium, ya que esta membresía te permitía guardar la partida en cualquier lugar. Pero sí, chicos, si de pronto olvidabas guardar o morías antes de salvar tu progreso, adiós popó, el avance, el tiempo y todo lo que tuvieras importante en el momento. En esta versión el juego es un tanto adictivo, lo jugué un rato y créanme que es interesante las mecánicas y el contenido del mismo. Ha sido un avance significativo desde la primera versión que se liberó. La siguiente versión empieza a tocar la etapa contemporánea. En esta ya se pueden apreciar muchos aspectos que se han conservado hasta la actualidad. La interfaz ha cambiado drásticamente, los botones ahora han ocupado la parte inferior de la pantalla. Los contadores de hambre, sed y etcétera ahora aparecen en la parte superior y también se ha añadido la famosa barra de carga naranja. Los iconos, los objetos y las interfaces tienen mejor detalle y se siente todo mucho más organizado y agradable para el ojo. Los cambios hasta aquí han sido abismales. Recordemos la primera versión del juego, en donde todo se realizaba por medio de un cuaderno. Después se estilizó y tomó más protagonismo el mapa y las interacciones con estructuras. Más tarde trabajaron en pulir el apartado de exploración, creación e historia y desembocamos hasta esta versión, en donde las interfaces se sienten mejor trabajadas. Es un juego intuitivo, algo difícil pero adaptable y que puede cautivar por su estética y estilo único. El sentido de supervivencia es más drástico y un descuido puede hacerte perder la partida, pero esta versión es la base de lo que tenemos hoy en día. Los botones, los menús, parte de la creación y la historia enriquecen bastante el juego y se ha conservado hasta la actualidad. Estas versiones eran muy demandantes, hablando desde un sentido de autopreservación y estrategia, pues los combates dependían bastante de la suerte y avanzar en algunas misiones era casi una tarea titánica.
pues los viajes a largas distancias ponían en juego tu sentido de supervivencia y formas de resolver problemas. Más allá de la estética un poco arcaica, el juego empezaba a tener esencia. La aventura, el misterio y la dificultad motivó a muchos a jugar estas versiones desde hace años, y hoy en día, aunque puede haber pocos jugadores ya de este tiempo, estoy seguro de que al ver estas imágenes los llena de recuerdos y emoción. ¿Y cómo lo ven ustedes, pues chicos? Si les gustó, ¿qué opinan de estas versiones? Háganmelo saber por aquí abajito. Y bueno muchachos, hasta acá el video. ¿Qué tal les ha parecido estas primeras versiones? Y aún falta mucho más. Si este video les gustó, apóyenlo con un like, dejen un comentario y si alcanzamos la meta de los 400 likes, les traigo la segunda parte de lo que queda faltando, que aún falta muchas cositas que están por ahí. Así que denle amor a este contenido. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.